las víctimas de la inseguridad y de las omisiones en materia de transporte público. C5, el escudo urbano que no fue. El chapulineo político que sigue y sigue. Y además López Obrador entre bodas, aviones y desencuentros. Iniciamos en controversia. Justo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde hace unos días se denunciaban asaltos y acosos, la violencia y el transporte público cobran 2 víctimas entre los estudiantes. Una estudiante del semiescolarizado de Derecho fue asesinada al resistirse a un asalto en la colonia San Vicente. Otra joven de Relaciones Internacionales fue atropellada por una unidad de la ruta 275F rumbo a la escuela, en una imprudencia del chofer ya acreditada. Pareciera que este gobierno termina como empezó, pero con cifras rojas. 264 personas muertas en accidentes al transporte público y además un promedio de 5.6 asesinatos diarios. El estudiantado es solo un sector de la población, uno más al que alcanza la anarquía del transporte que nunca pudo ser controlada y el caos en materia de seguridad, donde personas fuertemente armadas van y vienen cometiendo delitos sin que nadie lo impida. Y aprovechamos ya desde el inicio para lanzar a ustedes la pregunta que puede responder principalmente a través de nuestra cuenta de Twitter, @canal44tv. La violencia y el transporte público cobran 2 víctimas, ambas estudiantes del CUCS. ¿Qué faltó para que el gobierno de Jalisco diera mejores cuentas en ambos rubros? Responda, esperamos toda su participación. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y damos la bienvenida en este espacio a nuestro compañero periodista Agustín del Castillo. Gracias, buenas noches a todos. A Jaime Barrera todo lo mejor en los nuevos proyectos. Sabemos que tendrá éxito como en todos los casos en los que ha llevado a cabo esta labor profesional del periodismo. Mucho éxito, Jaime. Chapulineo. Chapulineo periodístico. Hasta en los medios. Exactamente. Y golpeteo. Golpe amigo, ¿no? Fuego amigo. No, para nada. Todo. Por supuesto que los mejores deseos para Jaime. Me parece que es un buen reconocimiento a su trabajo y además va a fortalecer mucho ese nuevo espacio. Pero no dejaste chapulineo. Exactamente. Chapulineo legítimo. Exactamente. Julio Ríos, entremos en materia. Víctimas tanto de la inseguridad como del transporte público y con una reacción importante por parte del estudiantado de la Universidad de Guadalajara. Como debe de ser, ¿no? Es una reacción natural, esperada y que esperemos que sea escuchada. Ya el día de hoy veíamos que Servando Sepúlveda apareció en los medios después de mucho tiempo. E incluso algunos elementos viales decían que hasta en mucho tiempo que no se parecían a las oficinas, pero bueno, eso comentaban ahí. Y en este sentido, pues ahí presentó algunas acciones, algunos mejoralitos, porque no se soluciona de fondo esto que fue, obviamente, junto a la inseguridad del asunto del transporte público, los 2 grandes fracasos podrían sumarse otros más, pero los 2 grandes fracasos, los de mayor visibilidad en este sexenio de Aristóteles Sandoval, sin duda alguna, se le acabó el tiempo ya a este gobierno, no se logró esta gran promesa de reordenar el transporte público como no lo lograron sus antecesores, pero obviamente eso no lo exime en este caso de la responsabilidad que no cumplió el gobernador y su equipo de trabajo. La Secretaría de Movilidad nunca cuajó con este nuevo esquema. Primero les quitaron a la policía vial, luego se la regresaron y luego el asunto de las concesiones tampoco los pusieron en orden. Hubo 274 víctimas. Cuando pasó lo de Fernanda, se hicieron para atrás con aquel incremento, pero luego poco a poco los han ido dando. La ruta empresa también quedó en pura, pues sí, nada más en pura laraca, y pues a los transportistas el mismo día que fueron a quejarse a la Comisión de Derechos Humanos, ocurre esto. Y sin duda, pues el pulpo camionero sigue haciendo de las suyas y en este caso a veces hasta rayando en el cinismo, ¿no? Porque todavía se dicen víctimas y son ellos los que están siendo, en este caso, este daño a la sociedad. Nos queda claro que los choferes del transporte público también son víctimas de este sistema, los operadores, pero finalmente las complicidades, la impunidad y la ineficiencia se han combinado en un cóctel que ha dejado siempre víctimas de los más inocentes, que en este caso son los estudiantes.
Sonia. Como otros más que también son Claro. inocentes que han caído. Claro. Bueno, pues todo tiene que ver con temas que todos saben que existen y que no son atendidos. En el caso de las rutas que se convirtieron en rutas alternas por las obras de tren ligero, se ha dicho hasta el cansancio que no había las condiciones para que por ahí circularan los camiones. Incluso, por ejemplo, en estas calles por las que se desvió el transporte público en la zona de la Normal, se usaron estas calles que los tapatíos conocemos como de no preferencia para darles preferencia. Con el tiempo terminaron acostumbrándose los vehículos a que había que detenerse aun cuando llevaras esta preferencia a la que estamos habituados. Y el problema es que ahí nunca hubo ni señalamientos, se pedían semáforos, por ejemplo, que no se pusieron, que hubiera sido lo ideal. No hubo nunca agentes viales, que de hecho no sabemos en todo el sexenio dónde quedaron los agentes viales. Los hemos visto de manera... ¿En dónde? Fueron en operativos especiales. Fueron en el momento, pero en cuanto se fueron... gente que no trae el engomado por la verificación Exactamente. vehicular, ahí sí los encuentras. Pero empezaron un tiempo, después también eso se fue apagando. No hay o sea, me parece que no hay autoridad en las calles. Y con el transporte público, todos los proyectos que se aseguró que iba a haber con respecto al reordenamiento no sucedieron. En las rutas empresas han sido escasas y las que están funcionando lo están haciendo de una manera muy limitada con relación a los compromisos que se habían adquirido. El prepago va muy retrasado, la renovación de unidades, la capacitación de choferes, todo esto no se dio, por eso no es extraño que esto suceda. Y en materia de seguridad, yo escuchaba hoy al rector general que el proyecto de senderos seguros, que es algo que en lo que se ha trabajado en casi 2 años, que se ha insistido, no se ha puesto en marcha porque las autoridades solo han acudido cuando se dan los incidentes, se hace la planeación, pero en realidad nunca se han puesto en marcha. A ver, Agustín, gobiernos más van, gobiernos vienen y es la misma situación. El transporte público nunca se puede meter en control. ¿Es falta de eficiencia de los gobiernos o...? Hay algo en la genética de los gobernantes de esta región del país, seguramente debe pasar en otras partes, porque yo recuerdo cuando era adolescente, y tú recordarás porque somos de la edad, cuando Enrique Álvarez del Castillo quiso reordenar el transporte, que trató de racionalizar en una ciudad como de 2,5 millones de habitantes, tenía mucho sentido lo que estaba planteando el gobierno, y era un gobernador de una época en que los gobernadores eran fuertes. Y no pudo con el público camionero, hubo una serie de manifestaciones muy duras, muy fuertes. Recuerdo que incluso la gente que no le gusta acostumbrarse a nuevos rituales, en el caso de lo que debe hacer cotidianamente para ir a su casa, para ir a la escuela, para ir al trabajo, pues la gente también protestó. A la larga el costo político iba a ser alto, pese a que no tenían competencia electoral, era mínimo el peso del Partido Acción Nacional, que era la oposición de esa época, y se echó atrás. Estamos hablando de los años 80. Esto me llama la atención porque cada gobernador que viene trata de hacer algo y siempre, ahora sí que el pulpo camionero es inmortal. Es una cosa que a mí me parece impresionante, sobre todo porque venimos en una época de los 80, inicios de los 90, que el Estado era muy fuerte. Ahora no me sorprende porque el Estado se ha debilitado mucho y creo que eso nos llevaría al otro tema. La tremenda malos resultados en la seguridad tienen que ver con un Estado ineficiente, debilitado, que no puede garantizar el Estado de Derecho, que no puede garantizar además la esencia de la asistencia del Estado, que es proteger a los individuos. No los puede proteger, es un fracaso y aquí tenemos que meter a los municipios, al gobierno del Estado y al gobierno federal. Los tres están obligados y no hay prevención y se sigue matando a la gente. Eso es una barbaridad. David, tú que le sabes a la planeación, ¿en qué momento o en qué parte se pierden los gobiernos para terminar de esta manera? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de la última administración, si bien el reordenamiento del transporte era la prioridad central en el sector del transporte y la movilidad, creo que dispersaron sus apuestas en otros proyectos y temas como la línea 3, la no motorizada, la verificación vehicular, y la parte del reordenamiento es una parte que supone, o las plataformas de transporte, el reordenamiento urbano supone el concurso de todos los actores de una manera, digamos, muy radical y muy profunda, que no se ha logrado desde hace mucho tener un consenso. A mí me llama mucho la atención que
El pulpo camionero o los transportistas es un gremio muy bien organizado que se articula para protestar, para ir a huelga, para presionar al gobierno, y en cambio los usuarios, que sería un gremio mucho más amplio y numeroso, no está organizado. Es decir, a diferencia de otros lugares en el mundo, que los usuarios, los clientes, los beneficiarios de los servicios públicos están organizados y tienen mucha mayor presión sobre el servicio que los proveedores, que los ofertantes. En el caso de países en desarrollo como México es al revés. Entonces, unos cuantos que detentan camiones y negocios chiquitos, que son sumados muy grandes, muy influyentes, en realidad están por encima de una colectividad enorme que depende de este transporte para ir a la escuela, a su casa, al trabajo, y no pueden hacer nada. En el caso, por ejemplo, de las víctimas del transporte, llama mucho la atención que, siendo muchas víctimas, quienes realmente logran la visibilización son otra vez en donde están las víctimas en los gremios, digamos, organizados, que es la comunidad universitaria. Cuando desafortunadamente muere un universitario atropellado, acuchillado, lo que sea, se moviliza la sociedad, la opinión pública, porque es la Universidad de Guadalajara. Pero todos los días hay 6 muertos de los que nadie habla y nadie se indigna, ni hay marchas, ni hay consecuencias. Entonces tiene que ver mucho con la forma en que están organizados o las membresías o pertenencias de los sujetos que son afectados, cómo se dan esos equilibrios de poder. Y lo último que quería comentar es que en el caso de una ciudad que está tan intervenida con tantas obras públicas como el caso de Guadalajara, llama mucho la atención que las autoridades no sean capaces de dedicar un pequeño porcentaje de la inversión en la obra pública para la señalética, para voluntarios, para más funcionarios, más para impedir el caos que además expone a mucha gente y que ha habido más accidentes precisamente por la mala planeación. Es una falta de planeación al final del día. Yo creo que yo me gustaría agregar algo que tiene que ver con el fracaso del reordenamiento por la intención de las autoridades de obligar a los transportistas a ciertos contratos. Que esto nos hace pensar, digo, no está acreditado, no se puede probar, pero el que primero hayan tratado de que por fuerza compraran camiones de DINA, el que por fuerza los hayan querido meter al sistema de prepago con la empresa TISA. Es decir, si hay algo extraño en el tema de los negocios y de la danza esta de los millones porque además estamos hablando de cifras millonarias. TISA manejó 1,000 millones de pesos en lo que va de este sexenio. Eso es lo que de alguna manera le quita autoridad a la autoridad, para poder exigirle a los transportistas. Yo solamente haría un apunte. La verificación jamás fue prioridad de este gobierno, es un fracaso absoluto y eso merece otro tema, pero nunca se distrajeron en el tema de la verificación. Tenemos menos del 30% de autos verificados desde hace 10, 12 años. Porque fracasó el proyecto que se iba a modificar. modificar. Pero incluso el anterior jamás ha habido una prioridad en el tema. Y fíjate el círculo vicioso. Si la mayoría de los ciudadanos somos rehenes del transporte, es por este deficiente diseño urbano que aleja a los ciudadanos a aquellas ciudades dormitorio, y no hay otra forma más que con este transporte público. Esté como esté, agárralo porque no hay de otra. Así esté pésimo y como ya conocemos. Pues regresamos. Un círculo vicioso. No se enojen. Regresamos enseguida. Ni modo que nos estemos viendo. Lo que mal empieza, mal acaba, y el escudo urbano C5 es un pendiente más que heredará la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, a pesar de las múltiples promesas de instalar todos los equipos. El ambicioso proyecto con 5.500 cámaras de vigilancia, que podía identificar rostros y rastrear placas, 3.000 sensores de sonido y cientos de botones de pánico, hoy, pese a la inversión, no está ni a la mitad. Solo se tienen 3.600 cámaras y el gobernador de Jalisco reconoce el mayor retraso en los botones de pánico. El proyecto debería de estar terminado desde mayo. Crea desconfianza sobre todo en los nuevos alcaldes, lo que motivó una reunión donde finalmente se les confirmó que no van en tiempo y se necesita más dinero. Mientras la ciudadanía pierde, el C4 de Tlajomulco, inaugurado en febrero de 2018, ha demostrado que es una importante herramienta y ha provocado una baja en el robo de autopartes y vehículos. Entraremos en materia en estos momentos. Nada más permítanos, a propósito del anterior tema,
pasar a sus comentarios. Muchas gracias a ustedes que escriben en Twitter. La violencia y el transporte público cobran 2 víctimas, ambas estudiantes del CUCS. ¿Qué faltó para que el gobierno de Jalisco diera mejores cuentas en ambos rubros? El comentario lo recibimos de Salvador Romero, dice, y el padre de familia y su escolta que perdieron la vida hoy afuera de un colegio, ¿esos no cuentan? No, bueno, cuentan estos y muchísimos más, por supuesto. En el momento de la planeación referíamos concretamente estos 2 casos, Salvador, pero por supuesto que todos cuentan y ya se mencionaba en los comentarios de nuestros compañeros. Igualmente agradecidos con el arquitecto Carlos Enrique Martínez, decía felicidades por incorporar a Agustín del Castillo, un profesional del periodismo, pero sobre todo una persona comprometida por su quehacer profesional. Gran equipo de En Controversia de Canal 44. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego te mochas con el Arqui, ¿eh? Buen comentario. Tiene sus fans. Exacto. El ambicioso proyecto con 5.500 cámaras de vigilancia llamado C5 no está ni a la mitad. ¿Considera usted que es por falta de dinero o ineficacia de las autoridades? La pregunta que ya circula en el Twitter de Canal 44. ¿Cuál es la realidad? ¿Falta de dinero, yo invitaría voluntad? que David porque David trae muchos datos de por qué no está funcionando. Llama la atención que sean 3.600 cámaras y no estén agarrando a nadie que haya pasado por ahí de casualidad. Un ladrón aquí salió, vamos agarrándolo. acusabas a David de tener No, es que David tiene la información, No, en realidad, ahorita comentamos fuera del tema, lo que me explicaban, porque pregunté justamente lo que preguntaba Agustín, que era si van a la mitad, ¿por qué no hay por lo menos la mitad de resultados? Y resulta que este tipo de escudos urbanos o de sistemas de videovigilancia, que uno de los más sofisticados del mundo es el de Londres, que tiene 20.000 cámaras, aquí aspiramos a tener 5.000. Todo el chiste de este tipo de sistemas es que estén interconectados y que tengan los softwares adecuados para que no sea manual o humana la operación de los sistemas, sino que tengan... Que no tengas que tener a un monito en cada buscando, como lo vimos en la imagen, un monito en cada pantalla. Eso es absolutamente ineficiente. Anacrónico. Materialmente no vas a lograr nunca tener a 5.000 personas viendo varias pantallas. Si pasa un delito en un punto donde está una cámara funcionando actualmente, sí se puede acudir ahí a tratar de identificar algo, ¿no? Claro, el punto es que como todavía no están todas las cámaras instaladas, hay puntos ciegos, donde entonces sucede como aquel caso de cuando mataron o secuestraron a un político en el periférico, que cuando arranca el vehículo, después ya no hay una cámara más adelante y le pierden la pista. Sí. Se les pierde en el tráfico, ya no saben para dónde se fue. Entonces, si no tienes completo el mapa de la ciudad, tienes puntos ciegos, tienes inconexiones, no tienes software para darle seguimiento que no sea manual, sino a través de identificadores de placas o de rostros humanos o de otras cosas, pues no eres eficiente. Entonces, una inversión de este tamaño, de esta dimensión, si no se completa, no sirve al porcentaje que se queda. Entonces, cuando el gobernador dice, se le pagarán las cámaras que se hayan instalado, pues es tanto como decir, bueno, menos mal que no les vas a pagar todas las del contrato, todas las que te entregaron en cajas, sino las que están instaladas y funcionando e interconectadas, porque si no, de nada sirve el sistema. En este caso, más que pagarles, tendría que verse si hubo negligencia o omisión por parte de la empresa, sancionar a la empresa que seguro aparecía en el contrato, ¿no? Que tenía que cumplir en tiempo y forma. Que cumplir, ¿no? Como bueno, le dieron una prórroga de un mes más, lo cual resulta ridículo porque un mes más no va a ajustar tiempo para instalar el 100%, y en cambio sí, eso pospone una necesaria y obligada rendición de cuentas del final de la actual administración para decir qué pasó con ese asunto tan importante. Esa era una de las 2 apuestas fundamentales en el tema de la seguridad pública. La otra, también fallida, es la de la Agencia Metropolitana de Seguridad, que también fracasó, pero el escudo urbano era importantísimo y está incompleto. Ahora, no olvidemos que los criminales son empresas también. Digo, el gran desafío para los gobiernos es justamente que están organizados y que son muy eficientes porque hay muchas cosas en juego. Habría que preguntarse si tienen esta información de qué cámaras funcionan y cuáles no, para saber cómo moverse en el área metropolitana. Ahora sí que dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Fue asignación directa, Sonia, esta de las cámaras? Sí. Sí lo fue, ¿verdad? Sí, fue. Sí, además yo creo que estamos viendo que se repite la historia del final de la administración de Emilio González Mar. Exactamente, que se hizo una gran inversión en la compra de cámaras. Hay que recordar que incluso una parte de un crédito se utilizó para este efecto. Y lo que decía en ese momento el que era entonces secretario de Administración, Ricardo Serrano, era que estas cámaras tenían un software especial que tiene que ver con sistemas de inteligencia para detectar situaciones irregulares, es decir,
decir, la cámara, aunque esté fija, si detecta movimiento o alguna situación que no es normal, es entonces que se lanza una especie de alerta, que es esto, que no tengas que tener a una persona sentada frente al monitor, porque esto sería prácticamente imposible. Imagínate la cantidad, mejor pon policías en la calle en lugar de gente como frente. 80 cámaras por empleado si fuera así, entonces no. Exactamente. Entonces, luego cuando se fueron, lo que nos dimos cuenta con casos como el del homicidio en Periférico y otros más, es que las cámaras servían después, es decir, cuando ya sabían dónde se había cometido el delito, iban por la grabación y veían qué había pasado. Es decir, jamás les permitían actuar en el momento para detener a un delincuente. Entonces, pues esas cámaras no te sirven, es lo mismo que las cámaras que los ciudadanos instalan afuera de su casa. Y la otra parte, exactamente, y que habrá que ver si este sistema es diferente, si en realidad tendremos cámaras que permitan lanzar alertas en el momento o reaccionar en el momento, o si otra vez nomás se van a usar después como material. Y la otra parte es cómo incorporas los sistemas de cámaras de los particulares y que los particulares confíen en la autoridad, porque en este momento muchas veces se ha sabido que cuando la autoridad pide la grabación, luego no aparece en ninguna parte ni se utiliza como prueba. Entonces, esta red que se tendría que generar con las cámaras públicas y con las cámaras privadas tiene que pasar por la transparencia y la claridad y reglas, además, de en qué condiciones un particular debe proporcionar sus videos a las autoridades para completar el hilo de la trayectoria en la comisión de delitos, ¿no? Se habla, Julio, de que en Tlajomulco sí está funcionando ya y que parece está arrojando resultados favorables, sobre todo en cuanto a prevención o combate al robo de vehículos, por ejemplo. Sí, lo que pasa ahí es que pusieron otro tipo de fibra, tengo entendido, por parte del ayuntamiento de Tlajomulco, porque no en todos los municipios llegaba la señal del proveedor de internet del C5, tengo entendido, y ahí se hizo de forma diferente. Pero fíjate que con esto que pasó con el C5 hay muchas preguntas más bien que quedan en el aire. Primero, ¿por qué hasta ahora dicen que está fallando? O sea, ya cuando se va a terminar la administración. ¿Por qué no se hicieron ajustes en su momento si tuvieron 2 años para ir apretando tuercas? Aquí hay una de dos. O porque también hay que recordar que tuvo que ser otro funcionario, en este caso Ismael del Toro, el que empezó a deslizar la duda y es de otro partido. O una de dos. Otra vez le malinformaron al gobernador. O no le dijeron la realidad, o le maquillaron, o lo metieron en otra burbuja, igualito que con lo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, o no se interesó en informarse. ¿Y por qué hasta ahora, cuando ya no se puede hacer nada, porque ya se va a terminar, y le toca al que sigue tener que reclamar las fianzas, o tener que hacer las acciones que se tengan contra la empresa? Y pues entonces, si es así, ¿quién o quiénes están metiendo al gobernador en esta burbuja en la cual no le están informando o le están maquillando lo que realmente está sucediendo, y luego de golpe y porrazo se encuentra con estas sorpresas, ¿no? Eso es lo que habría que preguntarse con todo esto que está pasando con el C5 y otros proyectos, ¿no? Claro. Sin duda. A mí me parece que en general la adquisición de tecnología de punta, que es muy cara, que sobre todo caduca muy rápidamente, digamos como que encandila a los gobernantes en turno y creen que la tecnología puede sustituir a la estrategia de la inteligencia. Claro. Antes se pensaba que era la mano dura, después dijeron, no, la mano dura no demos, digamos, garrotazos, pongamos camaritas. Pero las cámaras per se no resuelven el problema, tiene que haber estrategia e inteligencia para el uso de esa tecnología. Y creo que no lo hay. Desde el caso de las cámaras con Emilio González Márquez que se compraron a sobreprecio hasta estas que están en incumplimiento, que no lo van a acabar. Entonces llevamos una década instalando cámaras que no constituyen un sistema integrado y que sea útil y que tenga información relevante para hacer una estrategia policial. Entonces creo que las apuestas son equivocadas y esto se tiene que pensar metropolitanamente, porque aunque un ayuntamiento, en este caso Tlajomulco, lo haya hecho bien, es un contrasentido que cada ayuntamiento tenga su propio escudo. Tiene que haber un escudo metropolitano, es un tema de alcance metropolitano, si no fraccionas el tema y cuando salen de Tlajomulco ya no los puedes perseguir porque están en otra demarcación y cruzan otra jurisdicción, entonces es un problema. Tiene que ser necesariamente con el concurso de todas las autoridades de todos los órdenes y de manera metropolitana. Y vaya golpe al orgullo del gobierno de Jalisco que en la capital de la innovación, el Valle del Silicio Mexicano, sea un proyecto tecnológico ambicioso el
que se frustra y se queda muy lejos de lo que anunciaron con bombo y platillo en Pero 2016. además, Julio, uno se pregunta, si tardaste tanto en instalar esta tecnología que en su momento era de punta, cuando la termines de instalar ya va a ser obsoleta, ¿de qué te va a servir? Sí, o sea, en 2 años, no 3 tiene años sentido. La Claro. tecnología actualmente Por supuesto. Lo queda que tardan totalmente en obsoleta. instalarla ya rebasa lo que Ya rebasa. compraron. Tal cual. Así es. El ambicioso proyecto con 5.500 cámaras de vigilancia llamado C5 no está ni a la mitad. ¿Consideras que es por falta de dinero, ineficacia de las autoridades? La pregunta de Canal 44 en Twitter. Y sus comentarios. Eduardo Rodríguez dice, la CIOP y la CEPAF, que eran las encargadas, según, de vigilar la instalación y el proceso, se hicieron los omisos. Hay que pedir cuentas a los ¿Sí tiene titulares que ver? de estas dependencias. ¿Sí tiene que ver la CIOP con la instalación? No, yo creo que no. Tendríamos que corroborarlo. Se Enríquez contrató dice para eso a las ineficacia de las autoridades por lógica, nos dice también Enríquez. Y Salvador Romero también nos hizo llegar un comentario, dice, ¿para qué las quiere? Nunca sirven. Bueno, pues esa es la cosa, que deben de servir. Vamos a la pausa, continuamos. Hoy los chapulines políticos no se dan antes de las elecciones, cuando buscan una candidatura que les negaron en su partido. También los hay después del día de la votación y en la conformación del Congreso del Estado no es la excepción. En los últimos días, Óscar Arturo Herrera dejó Morena para irse al Partido del Trabajo, e incluso como coordinador, con lo que este instituto tendrá 2 legisladores. Y para sorpresa de muchos, aunque para otros la confirmación de un secreto a voces, el expresidente del PRI y diputado plurinominal Héctor Pizano dejó al tricolor para irse con el proyecto de la refundación de Enrique Alfaro, generando molestia y hasta un hashtag, Pizano regresa a la pluri. Ambos esgrimen problemas al interior del partido que los cobijó, desinterés por su agenda legislativa y hasta asfixia política. Se habla que continuarán los cambios y las fugas. Tienen hasta el 25 de octubre. Después, aquellos que lo hagan solo serán diputados sin partido. Bueno, ya lo discutieron sabroso. Esperen, guárdenlo, porque hay mucho por comentar. Espero lo hayan grabado. Casos como el de Héctor Pizano y Óscar Arturo Herrera evidencian que continuará el chapulineo político. ¿Se trata de actos de traición o un justificado cambio de los involucrados? Lo que pregunta Canal 44 en redes sociales. Sonia. Me preocupa lo de Herrera, mucho. Hablas del trabajo en América, supongo yo. ¿Cómo se llama? Sí. Oscar Arturo Herrera. Óscar Arturo Herrera, eso me Que se preocupa. va. Repíteme su nombre porque es importantísimo. Pues ya, va, Mi ¿cómo? amigo como político, mi amigo. Como todos los de Va la a coordinar bancada de la Morena, fracción. Que no sabemos de dónde... ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? Exacto, ¿quiénes son? De la sociedad del pueblo, por A Dios, lo me mejor era del extraña. PT y regresó al PT, ¿no? Bueno, Porque el PT va en coalición con. Él encabezaba con la Morena. lucha de una ruta que no entraba a una colonia que no me acuerdo Y la cuál. ruta se fue al Congreso. Pero los demás sí no. Bueno. Ah, es quien coordinaba esa Sí, sí, manifestación, pero no, o sea, no. Los Bueno, demás pues no no sé. lo hagan. Representante en el Chapulineó. Congreso. Estaba en Morena y se fue para formar fracción en el PT. Pero entonces necesitamos replantear la palabra o el verbo chapulinear, porque la gente entiende chapulinear cuando Cuando eres vas a diputado otro. local Como Jaime, y te ¿no? vas después de diputado federal, luego regresas de local. Luego de alcalde, Son tránsfugas. o de- Son tránsfugas políticos. O sea, tránsfugas. cambian de camiseta, O de que partido. eres presidente municipal y te vas de gobernador. No. Hay casos. Ese es chapulineo. Exactamente. Pero estos Sí. son gente que Exacto. se cambia de partido, cambian de afición, ¿no? Exactamente. O sea, Si es dejan como al- irte de la América a las Chivas, estarás de acuerdo que es una aberración. Bueno, en el caso de la América, las Chivas sería Es como una confesar aberración. la maldad inherente a tu estado que quisiste la purificación. Exacto. En el caso de Chivas América sería optar por el mal, pero en ambos casos son tránsfugas. Qué profundo para hablar de esos temas. A ver, no nos perdamos. A Héctor Pizano es al que sí le está lloviendo, Sonia. Terrible, ¿no? Le va como en feria. Pues yo Ya lo están veo haciendo equilibrado, mesas para ¿no? recibir firmas para Fue su Almaguer expulsión. ahorita, ¿no? Al sí. PRI a pedir Hazme el su favor, o sea, expulsión. Ternuritas. No, bueno, es que sí les Lo ha que no dolido. sé si hasta ahora hay alguien en Coincido. el PRI, ¿no? Porque como ya no pudieron pagarles los sueldos, les pidieron que se fueran temprano. Solamente los medio día, trabajadores. medio turno Medio trabajan. turno, Pues sí. hazme el favor, le haces es como si alguien públicamente No, pero a ver, ya en dice, yo ya practico practico el Islam, no le va a importar un proceso de excomunión en
en la iglesia Claro, católica. claro, pues, o sea, ahí está es Cassius absurdo. Clay y Mohamed Ali. Se hizo es de absurdo, ya para protestante qué a islamista, el famoso Tienes un boxeador. programa de deportes, Agustín, Exacto, más bien, ¿no? sí, ya. No, bueno, la gente entiende mejor y creo que la gente va a agradecer Sí. lo que estoy usando como ejemplo. Va a decir, entendí perfectamente lo que quieren decir estos muchachos. Hay que Stevens aterrizar. Lo y abstruso Surjan. que estaban hablando allá, a este muchacho nos lo bajó. Nos bajó el balón. A ver, Sonia, vamos entrando. Bajó el balón. A ver, a mí la verdad no me parece tan relevante que se vayan de un partido a otro, porque tampoco creo que en un partido estén los buenos y en otro los malos. Lo que sucedió con Héctor Pizano es, él había de alguna manera adquirido derechos en el Partido Revolucionario Institucional, buenos, malos o como sea. Cuando hay un candidato en el PRI hay reglas no escritas de que el candidato pone al presidente del partido. Quita a Pizano y pone a Ramiro. El argumento es no está haciendo campaña y no está apoyando al candidato. Después, cuando pierden y se da pues todo lo que vivió el Partido Revolucionario Institucional, viene la decisión del cargo más importante que iban a tener, que es quién va a ser el coordinador en el Congreso y pues por lo tanto el interlocutor con Enrique Alfaro. Del grupo del gobernador o algunos cercanos al gobernador y quien se quedó con el control del comité y quienes participaron en la campaña empiezan a hacer un blindaje que por ningún motivo van a permitir que Héctor Pizano sea el coordinador de la fracción. ¿Por qué? Pues justamente por esto que decían, que sospechaban de que pudiera más bien aliarse con Enrique Alfaro. Y lo empiezan a empujar para que no sea coordinador, pero además que no tenga acceso prácticamente a nada del PRI, y luego se sorprenden que se vaya del PRI. Yo no digo que Pizano sea bueno ni que haya hecho lo correcto, pero Ni que sea malo. me parece que le hicieron todo lo que era necesario para darle el último empujón y que se fuera. Pero a ver, más allá de, digamos, como el anecdotario local de traiciones y desengaños y demás, yo creo que en términos más generales de teoría política, perdón que me ponga muy abstracto, pero sí es importante decir que una jugada de fútbol para que la gente lo entienda. Pizano entra por la representación de un partido político en las listas plurinominales y se cambia de partido. Esto distorsiona la representación política. No Pero importan eso los pasa todo matices. el tiempo, No, ¿no? por eso, pero que pase todo el tiempo, pero que pase todo el tiempo no significa que esté bien. Al contrario, precisamente porque ocurre todo el tiempo, Yo estamos estoy de acuerdo, tergiversando la pero democracia. Pero que los partidos en México no tienen todos roban, principios. pues ¿por qué no va a ¿Cuál robar él también? No, representatividad? O sea, perdón. ¿a No, quién sí. representan los partidos políticos para empezar? ellos mismos, Ahí no, la bueno. primera Pero distorsión. eso Ahí es la lo primera que ha dado distorsión. la torre con las democracias en el mundo. Exactamente. Yo creo que tendrían que Vamos, empezar. está- Por sí, eso, sí la ese ha dado es la el torre. punto. Es terrible, ¿De qué pues, se o sea, trata un sistema yo eso es electoral? voté otro, pero ese es por otro un Nomás tema para ya. terminar y el tú punto. llegaste por ese partido. Nomás voy a terminar el punto. Un Deja sistema tu silla. electoral lo que busca es traducir de la forma más nítidamente posible los votos en escaño. Si la gente que votó por el PRI, el PRI que puso una lista de candidatos, entra uno de ellos y ese se cambia, distorsiona la representación política, independientemente de sus razones. No, eso es teoría dura, Tan pura no es así y práctica. que luego los magistrados pueden mover y quitar a su bueno, gusto, para que veas también, que no es así. por eso, pero y ahí que no se también lo hagan distorsiona. mal, que lo hagan mal los Ahí le magistrados. Es que yo no quitan estoy y le ponen defendiendo a los magistrados. Yo lo que estoy diciendo No, es no, que pero para que veas que es distintas ambigua. intervenciones que distorsionan la representación política. La de los magistrados, Esa fórmula la es ambigua decisión. para empezar. A ver, señores, ¿No? el moderador pide No. la palabra. El gobernador, debería explicarle moderador, a la gente. dije, El gobernador ¿no? debería explicarle a la gente si hizo pacto con el próximo gobernador y que esto tenga que ver con este juego de que la administración de Aristóteles Que eso Sandoval sí es- haya jugado a favor de la elección de Enrique Alfaro, como en su momento Emilio González Márquez jugó no con el candidato del PAN. Ya se habló de esa entrega del Estado. Abonando de lo que dice asociación David. pactada, se ha Ah, pero yo hablado no muchísimo. había estado ahí, A ver, disculpa. abonando a lo que dice disculparán David, ustedes. creo que sí tenemos que advertir algo. A Héctor Pizano le falló, por lo menos, el manejo de los tiempos. Hubiese sido mejor y hubiera hecho menos ruido, salvo que esta fuera la intención, si rinde protesta como legislador del PRI y después se cambia de bancada. Por eso, en este momento sí se interpreta como que se desbalanceó
esto de la representación proporcional, porque ya en este momento no es del PRI. Y si de por sí había por ahí algunos Pero ya asuntos le habían pendientes. los magistrados ya le habían regalado un diputado. Exactamente, entonces, por eso... Pero todavía falta Y mucho él más. objecionó para Se poder advertía seguir. que ¿Cuál posiblemente representación en máquina otras de los salas. votos de los partidos? Si la puedes mover y quitar las fichas como tú quieras con esa fórmula ambigua, no refleja nada. Pero se tiene que O sea, hacer no- algo porque entonces no hay que creo utilizar nada, que se ok. están burlando de No, la se voluntad tiene ciudadana. que, Totalmente. Se tiene que hacer algo. Pero siempre reformar la ha sido ley para así. que no sea Bueno, así de pero hay que hacer algo. Esta democracia se me está amontonen. Sí. desprestigiada cada vez más y por eso Por es la estas hora maniobras. de los autoritarismos, Como la- porque la gente está desesperada por esta Es secuestro como de la el caso representación. de los diputados del Sí. Verde que se pasan con Morena en la Cámara Federal, en San Lázaro, para construir una mayoría ficticia, artificial, y eso distorsiona la voluntad popular porque los votos fueron para darle una cierta mayoría, pero no una mayoría absoluta, y el hecho de que las Pero a ver, cúpulas y claro, las élites ¿cómo políticas funcionan los se arreglen. congresos? Pero así el Congreso, perdón. todas las decisiones que toma las toma en ese principio. Se mueven La como ley va haciendo, orgánica por supuesto permite que sí. se hagan Eso sí esos tiene movimientos sentido, entre claro. bancadas de partidos que Pero están una cosa es el representados. parlamentarismo, Así de sencillo, donde hay ¿no? mayorías ponerse de que acuerdo y construyen, formar mayoría ponerse de para acuerdo, votar y una otra ley, por cosa es ejemplo. transfugismo político donde se cambian de camisa. En ninguna casi democracia todos seria estos del mundo acuerdos, occidental en hay el alguien que se Congreso- cambie de un lado para En el otro. Bueno, yo nunca he Congreso visto local, demócratas todos que se hagan estos republicanos y acuerdos viceversa. son No, de eso no espaldas existe. a la gente y de espaldas a los ciudadanos, y para hacer reformas, muchas de estas que van en contra de los ciudadanos. Es el diputado que se fue al baño a la hora de votar, el que no estuvo, el que Claro. se cambió, el que votó con el otro. Siempre pasa. Bueno, Sonia, entonces- Sonia tiene razón, no es para tanto. Bueno, a ver, Sí. entonces No, se porque les justifica. pongan No es pa' manera de tanto. votar en el baño. Ahora Eso resulta sería que me una forma salieron muy de garantizar puristas la de democracia. la democracia y de las fórmulas. No, y de... no, lo que pasa es que yo no lo estoy juzgando, Sonia está como justificándolo, más bien yo lo No, que no estoy lo tratando es, justifico, claro que estoy no. tratando de analizar Me cuáles son las parece que no es- implicaciones de la distorsión en la representación Me parece que política. sería lo mismo en el PRI que en MC. Por eso es lo mismo. A ver, y que también nada. eso No, porque yo esperaría como ciudadano que el PRI fuera No va a oposición ser de MC. oposición el PRI. Yo esperaría que eso. Yo también porque esperaría para lo eso mismo, claro. entonces mejor votemos todos por MC Pues y de una que vez ya. feliz gobiernen sin ninguna oposición. Oiga, entonces que el que probablemente cambien de ocurra. camiseta constantemente, O por no hay Morena, bronca. mira. Que lo hagan así, que sigan haciéndolo de esta manera los políticos. Al menos no pasa nada. en el PRI no tienen la solvencia moral para acusar de traición a alguien. Pero los ciudadanos En el sí. partido político Pero los que ciudadanos hictóriamente sí. ha traicionado. Ah, sí, los ciudadanos, Por eso, pues, los pero ciudadanos de hecho, tienen todo el derecho. es que- Pero ver al Coco Velázquez, ver a Ramiro Hernández con esa energía en los tweets, energía que no demostraron para defender a su partido de la Pero campaña. el punto Y no ahora es sí, ese, el punto es y que acusando de traidor. las estando en distorsiones un que partido ocurren, sean por traiciona a la ciudadanía traición, por históricamente. oportunismo, por acomodaticios, lo importante, lo que estamos viendo es que hay distorsiones en la representación política. No es un tema de parlamentarismo donde se construyen Sí, mayorías en el más estricto con sentido, distintos, sí. con distintos Todos partidos, los políticos sino que se mexicanos cambian. distorsionan la democracia de este país. Muchos, David, no, muchos, todos claro. casi. No todos, perdóneme, Casi Todos pero todos. lo no todos. acuerdan. Claro. Al final. Deberíamos Pero estar lo que más dice David es que formar Es que no está mayorías bien para eso, votar es una que no ley está bien. legítimo. Eso que Deberíamos no estar está bien. Pero eso pasa preocupados. todo Es una el tiempo. aberración. Es Eso una pasa todo aberración. el tiempo. Pero tenemos que hacer algo como sociedad. Claro. Ay, Pizarro, Deberíamos estar más vean lo que preocupados provocó en los Pizarro. pendientes que llegó tienen que Agustín y ahora sí atender. hubo controversia. Por fin se puso equilibrado entre quienes justifican el status quo y quienes criticamos que ocurran estas Claro. cosas siempre. Exacto. Bueno, vamos a los comentarios. Una Vamos a cosa algunos de son los comentarios, ¿no? libros, la academia, teoría, y otra la Lo que praxis, pasa mi en la querido realidad, David. Por supuesto. A ver, Eso ustedes, fuiste al Congreso alguna vez. usted para sí que tiene vean la cómo palabra funcionan. y vamos a darle lectura a lo que nos comentan a través de las redes sociales, casos como el de Héctor Pizano y Óscar Arturo Herrera, que ya lo conoceremos, evidencian que continuará el chapulineo político. Nos dicen algunos, más bien el cambio de camiseta. Se trata de actos de traición o un justificado cambio de los involucrados. Los compañeros no respondieron a esta pregunta. Amador Barragán dice, quien jamás ha tenido oportunidad en un partido político y recibido nada del mismo, es justo y entendible cambiar de partido por una oportunidad. Pero quien ha sido vividor del partido y le ha dado todo, hasta presidente, entre paréntesis nos pone el peor, es no tener honor ni lealtad, ser cínico y sinvergüenza, descarado y sin principios. Dice incoherente políticamente hablando y traidor. No, casi no le dijo nada. A ver, entonces, si le dieron todo eso, pero ya después lo maltratan, ¿tiene que aguantar ahí? Por supuesto que Bueno, no. vamos a la pausa.
No obstante que se plantea como un partido ajeno a simulaciones y diferente para hacer política, pareciera que Morena se refugia en los mismos axiomas, apostándole al olvido. La primera crisis de coherencia la vivió Andrés Manuel López Obrador con su más cercano colaborador, César Yáñez, y su boda fastuosa. AMLO además lanza señales de que el empresario Slim podría entrar al rescate del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras una fracasada consulta entre los ciudadanos. Esto implicaría que fuera una inversión privada casi en su totalidad, quedando atrás los tiempos de las concesiones. La puntilla para una semana difícil, y eso que aún no asume el poder, fueron los foros de seguridad que incluyen desaparecidos, fosas, violencia, crimen organizado en las ciudades. Las víctimas se sienten no escuchadas. Y el de educación a celebrarse en Acapulco Guerrero, suspendido a partir de la irrupción de maestros de la coordinadora que se enfrentaron con los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los que acusaron de vendidos. Y de todo como en botica, porque tenemos que hablar del aeropuerto, tenemos que hablar todavía de los ecos de esta escandalosa boda y de mucho más, de los foros de paz. Una escandalosa boda, un aeropuerto, foros de paz suspendidos. ¿Será López Obrador el presidente con más conflictos por resolver sin siquiera haber rendido protesta? ¿Usted qué opina? ¿Sí será? Pues lo que sucede es que yo no sé si Enrique Peña Nieto adquirió una lucidez increíble después de que perdió el PRI la elección y le decidió dejar la conducción del país a Andrés Manuel, porque va a llegar con un desgaste impresionante por no haberse esperado a que le tocaran sus tiempos, y mientras Peña Nieto escondidito haciendo sus cosas, y el que se desgasta es Andrés Manuel López Obrador. Me parece que ahí hubo una falta de inteligencia, de lucidez política de parte del equipo de Andrés Manuel al tomar tan rápido esa responsabilidad. No sé ustedes qué piensan, a mí me parece que está muy desgastado. Yo creo que al contrario, López Obrador simplemente está extendiendo su mandato a 6 meses antes de tomar posesión. Es decir, nunca se había visto en la historia, y creo que muy pocas veces en el mundo, que un presidente no en funciones actúe como si estuviera en funciones, donde incluso ya hay renuncias de designaciones que nunca ocurrieron, que no se materializaron, como la del Fondo de Cultura. Y en el caso del aeropuerto, pues a mí me parece que ha habido una cantidad de inconsistencias y de contradicciones bárbaras. Primero empezó con el tema de los contratos y la corrupción. Había que transparentarlos y revisarlos para que no fueran de los cuates de Peña, sino de los cuates de él. El segundo argumento fue ambientalista y del territorio. Exacto. Y también se vio que pues había un impacto fuerte, pero hay otros que pueden tener otros proyectos un impacto mucho mayor, empezando por el Tren Maya. Y ahora la novedad es que es un tema presupuestario, que incluso le corrigió la plana a Ursúa, su futuro secretario de Hacienda, y le dijo que en efecto no le había pasado bien los datos, porque ya el monto va en 88,000 millones, que no eran 60 como le habían informado, y que no va a un 50% de avance, sino a menos del 20%. Entonces quiere decir que no es lo mismo ir a la mitad de un monto de 50,000 que a una quinta parte de un monto de casi 90,000 millones. Entonces el tema ahorita es si va a haber recursos o no para concluir una obra que a todas luces está pues muy avanzada, se puede ver desde el ARE, y que a mí me parece una estupidez echarla para atrás por lo que ya significa la inversión que está hecha ahí. Entonces, yo creo que hay un desgaste bárbaro. ¿Desaparecer el lago? Jesús bendito, oye, hermano, ahora sí me... ¿Cuál lago? No sirve el agua para nada, ¿eh? Ah, caray. No, más allá de eso. La calidad del agua, pero oye, los especialistas dicen otra cosa. ¿Les parece racional que se desgaste 6 meses si tener el poder real? En lo ese tiene. Tema, en ese tema. En otros no, pues en muchos. ¿No era mejor esperarse a 1 de diciembre y que ese desgaste viniera después? Y más aún cuando comentan que tiene un problema de salud que requería una intervención quirúrgica y reposo. ¿No era mejor que estuviera tranquilo era estos un 6 tiempo meses? para aprovecharlo. En ese tema quizás sí, pero en otros temas yo creo que valió la pena que se haya adelantado el hecho de que anuncie su gabinete, que anuncie medidas. Eso sí. Hay Incluso cosas positivas. Que intervengan el presupuesto, porque él lo va a ejercer. Totalmente, lo va a Pero integrar. el desgaste es brutal en cosas tan absurdas como una boda, por ejemplo. Bueno. Él lo está cargando porque él prácticamente ya ante la opinión pública está gobernando, pero en realidad no está gobernando, eso es lo peor del tema. Y en foros de consulta para todos, Sonia, y que a final de cuentas pues tampoco satisfacen a todos, porque los de seguridad sí trajeron bastantes confrontaciones, sobre todo cuando se hablaba del tema del perdón, pero no olvido y demás, o las consultas como esta del aeropuerto. Es un tema muy delicado y me parece que la forma en que se abordó tenía su parte positiva. A ver, yo sí creo que tenía que escuchar a las víctimas. No sé si el momento era el adecuado o no, pero uno de los graves problemas que hay en la actualidad es que
todo se ha manejado como si fuesen cifras, cuando lo que hay detrás de lo que está pasando en este país es la historia de miles de mexicanos que están viviendo una tragedia. Que un político decida ir a escuchar esas historias en vez de sentarse en un escritorio a revisar cifras, me parece que marca una diferencia abismal entre la manera en que se había abordado este problema tan grave. La solución, escúchalos mejor. Exactamente. El asunto es por qué cortas la escucha, y si el argumento es que no encontraste lo que esperabas, porque lo que se ha vivido ahí ha sido terrible. Nada más por ponerte un ejemplo, y además cada lugar ha sido diferente. En Jalisco, cuando se da el foro, que no viene Andrés Manuel, pero que viene el responsable de seguridad, se pide, por ejemplo, que no entre la prensa. Luego ya después, en una entrevista que le da a Radio Universidad, Guadalupe Ramos explica, porque ella estuvo ahí, por qué a ella primero le sorprendió que se cerrara y después por qué sí se abrió. Pues resulta que Jalisco tiene un problema de trata de personas muy complejo, y en donde hay algunos señalamientos ya concretos de qué es lo que está pasando. Y entonces no puedes abordar un tema como este tan delicado con los medios de comunicación que pone en riesgo a quien está denunciándolo y a quien tiene además ya algunos indicios de cómo funciona el tema de trata. O sea, me parece que ir a cada lugar y conocer la realidad de cada lugar era muy importante. El asunto sí, pues es ¿qué vas a hacer con esta información? Ahora dicen, lo detenemos para procesarlo. Pues no puedes procesar si no completaste el proceso. Aunque dicen que tienen ya los planteamientos. Pero entonces caes a lo mismo. Claro. O sea, no puedes reproducir como si fuera una encuesta. Parecería simulación. Yo coincido con Sonia en que justamente escuchar a las víctimas, abrir esos espacios de diálogo o simplemente de catarsis, porque son eso a veces solamente denunciar pero no puedes permitir que queden catarsis. Por eso sí es muy importante. Claro, pero me parece que aun cuando quedara en catarsis, suponiendo sin conceder que así fuera, es muy importante el hecho de darles voz a las víctimas y no tratarlas como una estadística más a nivel central en despachos de policías o en ministerios públicos. En ese sentido es muy importante. Yo creo que fue un error de cálculo no haber empezado antes o no haberlos hecho más rápidos o más cortos para cubrir todos los estados, porque dejar a los estados que dejaron fuera me parece que también puede tener puede ser contraproducente, puede tener, digamos, efectos contrarios. Ahora bien, si les faltaba tiempo, pues tenían que dividir el equipo, unos haciendo el análisis de las propuestas para salir en tiempo con los lineamientos que la ciudadanía y la opinión pública espera, y otros más atendiendo los foros, pero no suspendiéndoles. Creo que fue más inteligente Moctezuma Barragán, que a pesar de que hubo sillazos en los foros de educación, dijo no, adelante, seguimos con ellos, independientemente de que ya no saquemos nada. Es la promesa, la legitimación que están esperando de estos foros lo que me parece que se interrumpe. Oye, David, pero yo me pregunto si lo que provocó que fueran un fracaso los foros de seguridad no fue más bien que ya era como un afán de validar un planteamiento que él ya había hecho en campaña, del perdón. O sea, lo prudente era más bien, vamos a escuchar y la solución va a salir de los foros. No es para que quieran. Pero lo machacaron mucho. Si ya a mucho. estas alturas ya te desdijiste un montón de cosas, eso es fundamental, que le digas a la gente, va a ser una solución que vas a construir con ustedes. Porque el afán, la búsqueda de justicia es lo más importante y lo más legítimo que la gente está reclamando. Es que el gran tema es ese, que pareciera que este gobierno, el del presidente electo, busca nada más eso, que se legitime lo que ellos quieren hacer. También la encuesta para el aeropuerto pareciera lleva la misma intención. Pero no sabemos qué quiere. Porque ¿el ciudadano qué va a decir? Pues es que ¿quieres una obra muy cara, costosa? Es muy exacto. Si pone una pregunta, sí es evidente la respuesta. Si dice, no, y va muy avanzado y ya vale la pena terminarlo siempre y cuando sea transparente, pues va a ser el sí. Es decir, más caro dejarlo, no dejarlo. O sea, la gente tiene que tener esa información. Es un poquito como el tema del avión presidencial. ¿Te conviene venderlo o no te conviene venderlo? ¿En qué te sirve como jefe de Estado tener un avión? Me parece que como ya está el compromiso firme, tiene que cumplir algo, pues es más fácil eso que cumplir lo del aeropuerto, por ejemplo. Julio, un minuto para poder irnos a los comentarios de nuestro público, que hay yo un minuto, nada más abonando a lo que decía de la boda fifí, que fue un error de parvulitos, porque es cierto que cada quien puede hacer con su dinero lo que le plazca, pero pues un funcionario tiene que conducirse un político bajo otros estándares, otros imperativos éticos, y hacer lo mismo que
que tus adversarios políticos y contratar a los mismos diseñadores de moda, la misma revista, no solo donde aparecen el príncipe Harry, Memo Ochoa, todos ellos, sino donde aparecían tus adversarios políticos, que por cierto ya les encanta exhibición, ¿sí? Y esto además ocurre dentro de, concordando con un clima como de revancha, de azote a quienes trabajan en las dependencias, con esto de que les va a recortar, de que los va a mandar a vivir a otros estados de la República con la descentralización y les va a poner a trabajar los sábados, y abonando a este ADN que tiene el mexicano de odiar todo lo que huele a gobierno, cuando no es así, que todos son ineficientes, ¿eh? El Banco Nacional de Comercio Exterior, ProMéxico, todos esos hacen una labor especializada y técnica que no otros pueden hacer funcionando. Necesitamos la metáfora futbolera, es como que el defensa central te deja el balón muerto para que tú llegues y remates a gol. Eso fue lo que pasó. Y lo que hizo César Yáñez fue ponerle un balón en la portería de López Obrador. Contrario para que metiera el gol, exactamente. Exactamente, o sea, le mete, o más bien fue un autogol de César Yáñez a López Obrador. Habrá que ver la repetición, yo creo que fue remate. Iba ganando 10-0 y dijo, ¿cómo que vamos ganando 10-0? No. Uno en contra no hace daño. Y Vamos a los comentarios. Vamos a las redes ¿Qué les sociales. hizo pensar que no los iban a criticar también, eh? O sea, La qué legitimidad soberbia. con la que llegas. No, qué soberbia. Si a otros los criticaron, porque ellos no. La violencia y el transporte público cobran 2 víctimas, ambas estudiantes del CUCS. ¿Qué faltó para que el gobierno de Jalisco diera mejores cuentas en ambos rubros? Vamos a sus comentarios. Nicolás dice, son unos imprudentes, cortan la ruta, se van por otras calles, fuman y se molestan cuando les llama a uno la atención. Se refiere pues a los conductores del transporte público. Antonio Ursúa, no se hagan bolas, es sabido que los dueños del transporte urbano en Jalisco son políticos y empresarios corruptos. Muchas gracias. El ambicioso proyecto con 5.500 cámaras de videovigilancia llamado C5 no está ni a la mitad. ¿Consideras que es por falta de dinero o ineficacia? Nos dice Eduardo Rodríguez, claro que tienen que ver la CIOP y CEPAF. Yo chequé el contrato, no lo tengo a la mano, lo busco y se los mando. Ya nos lo mandó, de hecho, nos lo mandó ya por redes sociales. Muchas gracias. Y el caso de Héctor Pizano y Oscar Arturo, vámonos a la respuesta. Dice Robert Sandoval, qué mal MC permita a un priista ingresar a su partido porque eso debilita más la poca credibilidad de los partidos. ¿Candidato a gobernador? Y aparte lo hacen para seguir viviendo del erario. Qué poca vergüenza. Nos vamos. Gracias, compañeros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.